Le pido que ponga mucha atención a lo que va a suceder en esta audiencia. Si tiene alguna duda, le pido por favor que me levante la mano para no interrumpir al que esté hablando y ya le podré explicar yo qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Licenciado Alexis, le concedo la palabra. Gracias, su señoría. Señor juez, la intención de esta juez de esta audiencia es para discutir la posibilidad de que el sentenciado obtenga el beneficio relativo a la libertad condicionada, la misma establecida en el artículo 136 y 137 y relativos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para tal efecto, quiero que se analicen según las constancias que ya obran en la carpeta de ejecución, ya impuestas por su señoría, que se cumplen a cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 137 de la ley mencionada. Esto es que, en efecto, el primer requisito, que no se haya dictado diversa sentencia condenatoria firme, bueno, pues no se tiene el conocimiento de que otro diverso juez haya así establecido algún tipo de otra condena en contra del sentenciado, siendo esta sentencia la única que compurga actualmente. El segundo de los requisitos, que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento. Bueno, para tal efecto, y en el análisis de la palabra objetivo, según la Real Academia Española, nos establece que la palabra objetivo como adjetivo significa que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Es decir, que no existen datos verídicos y objetivos, propiamente hablando, de que al externar a el sentenciado pueda significar un riesgo objetivo y razonable. Esto independientemente de si se le hayan practicado o no estudios de personalidad, que sí, por cierto, sí tiene estudios de personalidad, adelantándome el resultado, mismo que fue aplazado por mayoría. Sin embargo, en relación a lo que busca la Ley Nacional de Ejecución Penal, y a lo que buscan todas las líneas de jurisprudencias que se han establecido, que ha construido precisamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1AJ19 diagonal 2016 de la 10ª época, la tesis 1AJ.21 del 2014 de la 10ª época, 1A.J20 del 2014 de la 10ª época y 1A.J19 del 2014 de la 10ª época, donde se ha precisado que nuestro sistema jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal de acto y no por el derecho penal del autor, que atiende esencialmente al grado de peligrosidad o temibilidad del sentenciado, lo cual induce a pronosticar si es proclive a delinquir en función de su personalidad para efectos de individualizar su sanción. En cambio, de acuerdo con el derecho penal de acto, que es lo que juzga nuestro sistema penal, las personas solamente pueden ser sancionadas por la comisión de conductas penales establecidas previamente en la ley, nunca con apoyos en juicios de valor sobre su personalidad, lo que tiene sustento en una interpretación sistemática de los artículos 1, 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo y 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos. Por lo tanto, en observancia al principio de legalidad y de acuerdo con una interpretación conforme que se haga compatible a la normativa prevista en los artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es viable determinar si los estudios de personalidad son determinantes para otorgar un beneficio, máxime que la ley nacional no lo exige así, ya que, como ya lo mencioné, la palabra riesgo objetivo hace referencia a que un ejemplo de podría ser si existiera algún tipo de denuncia de algún tipo de acoso efectuado, ya sea por Julio directa o indirectamente contra las víctimas o los testigos, cosa que no existe. Por lo tanto, atender a un estudio de personalidad, bueno, como ya lo mencioné, violaría todas esas normas que he mencionado, y al respecto nos apoya el criterio de registro 2022-13-4 por los tribunales colegiados de circuito. En ese sentido, y siguiendo en ese orden de ideas,
el requisito tercero y cuarto que exige el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los mismos que establecen haber tenido buena conducta y haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades, pues bueno, se tiene constancia de la aprobación por mayoría del plan de actividades practicado, el plan de actividades y su cumplimiento practicado al sentenciado, por lo que se cumplen estos requisitos al ser aprobados por mayoría. El no estar sujeto a otro proceso penal de fuero común o federal, mismo que como ya mencioné, no existen datos objetivos presentados por la mesa de acusación que haga referencia a que el imputado está sujeto a otra medida, a otro proceso penal. Me salté el requisito quinto que hace referencia a haber cubierto la reparación del daño y la multa en las modalidades establecidas. Bueno, se tiene constancia de que la reparación del daño de 20,000 pesos fue cubierta en la audiencia de juicio abreviado, por lo cual es un requisito cumplimentado. Y por último, el artículo 137, fracción séptima, la misma que nos establece que se haya cumplido con la mitad de la pena. Bueno, tal como se consta en la carpeta de ejecución, se tiene constancia de que el internamiento del imputado comenzó a partir del 17 de agosto del 2018, por lo que la mitad de la pena impuesta, misma que fue establecida en 4 años por el juez de control, fue cumplimentada el 17 de agosto del 2020, por ende es un requisito también asimismo cumplido. En ese sentido y en aplicación a las normas que más beneficien al imputado, así como el objeto de la Ley Nacional de Ejecución Penal al referirse a un sistema penal de reinserción, solicito, su señoría, que se le autorice al sentenciado la libertad condicionada establecida en el artículo 136 y demás artículos relativos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es tanto. Muchísimas gracias. Por parte de la gente del Ministerio Público. Sí, señoría, gracias. Esta representación social está en la aptitud de manifestar las siguientes incorporaciones. Estamos de acuerdo en algunas cuestiones que manifiesta la defensa técnica, su señoría, más no, bueno, con el punto 1 del artículo 137, con la fracción primera, no existe una sentencia condenatoria firme diversa a las que están, pero como antecedente de investigación se cuenta con 2 causas penales de índole sexual en diversos años, diversos juzgadores, es solamente como un antecedente de investigación para dejar a consideración su resolutivo. Existe la causa penal 148 del año 2000 por abuso sexual, así como la causa 405 del año 2004 de ultrajes a la moral. Asimismo, su señoría, con respecto del riesgo para la víctima, efectivamente, esta fiscalía no tiene ninguna comparecencia posterior a la sentencia o durante este tiempo de que el sentenciado haya molestado o efectuado algún acto de molestia en contra de la misma víctima de los atestes que intervinieron dentro de la carpeta de investigación. Pero por los antecedentes de investigación con los que tenemos, con esas causas penales que le mencionamos, creemos que existe un riesgo razonable para la sociedad. Sin entrar en cuanto a los testigos de personalidad, como lo menciona la defensa, no estamos para juzgar con respecto de la personalidad del sentenciado. Con todos los demás puntos del numeral de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, no tenemos ninguna objeción. Parte de la unidad penitenciaria. Su señoría, nada más agregando de que en dado caso de que se le llegara a otorgar el beneficio, toda vez que salió mal en lo que vienen siendo los estudios de personalidad psicológico, que se le pusiera de condición el someterse a tratamiento psicológico. De ahí en fuera sería todo, su señoría. Licenciado Alexis, la réplica, por favor. Gracias, su señoría. Su señoría, únicamente en contestación al manifestado
por la mesa de la Fiscalía, señoría. Bueno, en primer término, en oposición en el sentido de que no hay diversa sentencia condenatoria, en el sentido de que hay diversas carpetas de investigación, pero únicamente que se tome en cuenta el principio de presunción de inocencia, ya que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso la Ley de Amparo, manejan que un proceso penal inicia con la audiencia inicial. Entonces, carpetas de investigación sin ser judicializadas, bueno, no pueden ser consideradas en lo absoluto que se le siguen otros procesos penales, al menos que esas mismas sean judicializadas. Y en el segundo de las razones por las que se opondría la mesa de la Fiscalía, en el sentido de que creen que por ese sentido, por esas investigaciones, podría suponer un riesgo. Bueno, he de repetir que en la fracción segunda, recalcando, como ya lo mencioné, dice que no existe un riesgo objetivo. Y bueno, la palabra objetivo ya determinamos que la Real Academia Española indica que es con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Entonces, el creemos que podría ser un riesgo por ese, bueno, pues no puede ser aplicada en estricto derecho. Y en el sentido de los estudios psicológicos, el sentenciado, estoy seguro de que no hay oposición alguna de cualquier medida, incluso de ese sentido, de que acredite ciertos estudios psicológicos, que se someta. Pues ya en vigilancia a tratamiento psicológico no va a haber oposición por parte del sentenciado, su señoría. Es tanto. Agente del Ministerio Público, en réplica por último. Señoría, agradecerle nada más y dejarla a su consideración. De resolver de la siguiente manera: oídos que fueron los intervinientes en la audiencia de ejecución penal relativa a la carpeta de ejecución número 8 del 2019, que se sigue a por el delito de violación agravada cometido en perjuicio de víctimas de iniciales ZSAM del índice de la Administración del Tribunal de Ejecución del Distrito Judicial Benito Juárez. Tenemos que en fecha 11 de julio del año 2019 se realiza acuerdo de radicación, donde se le proporciona el número a la carpeta de ejecución derivada de la causa penal 292 del 2018, donde se establece que la fecha de compurgación sería el 19 de agosto del año 2022. El día de hoy, en audiencia pública, el licenciado Buenalexis Calderón Gutiérrez solicita se le conceda el beneficio de la libertad condicionada a su representado por considerar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la libertad condicionada. En cuanto a la fracción segunda, que no existe un riesgo objetivo razonable para su externamiento, para la víctima ofendida, los testigos que pusieron en su contra y para la sociedad. En ese sentido, pues efectivamente, como lo hace ver el señor defensor, tenemos que atender a la naturaleza del derecho de acto y no de autor. Es decir, tenemos que atender a lo que el hoy sentenciado realizó, más no a sus actividades o pensamientos psicológicos que pudiera llevar. En esas circunstancias, efectivamente, le asiste la razón a la defensa en razón de que no existe algo en el que nos pueda dar o hacerse patente en esta audiencia que el sentenciado haya molestado o haya hecho algo tendiente a perjudicar a los testigos que pusieron en su contra, a las víctimas o incluso para la sociedad. Circunstancias que no ha quedado firme o patente en esta audiencia, por lo cual, a consideración de este tribunal, efectivamente, pues el sentenciado no es un riesgo objetivo razonable para su externamiento, tanto para la víctima, testigos o para la sociedad. El haber tenido fracción tercera, haber tenido buena conducta durante su internamiento, así como el haber cumplido satisfactoriamente el plan de actividades al día de la solicitud, evidentemente tenemos que, mediante oficio número SSPE-8S.6.1 del 2020, firmado por la licenciada Nora Angélica Valderrama Cano, subsecretaria del Sistema Penitenciario de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, nos informa en fecha 30 de noviembre del 2020 que se le practicaron tanto los estudios de personalidad como el plan de actividades y su cumplimiento a Julio Castillo Martínez, en el cual, en el primero de ellos, si bien en los estudios de personalidad salió aplazado por mayoría, en el segundo, como son el plan de actividades y su cumplimiento,
fue aprobado por mayoría con cumplimiento del 82.7%, circunstancia que hace ver el abogado defensor que la Ley Nacional únicamente establece el plan de actividades como medio para poder acceder a esta fracción o a este requisito que sea el plan de actividades y no los estudios de personalidad, por lo que este tribunal tomará en cuenta única y exclusivamente el plan de actividades, el cual evidentemente se encuentra aprobado por mayoría y su cumplimiento en un 82.7%. Y de la misma plan de actividades que fue remitido a este tribunal no se encuentra que haya existido alguna sanción o algo donde se le haya impuesto alguna restricción dentro del centro penitenciario o que haya tenido un mal comportamiento durante su internamiento o la estancia en este centro penitenciario. Por lo que se cumplen la fracción tercera y la cuarta. Cuanto a la fracción quinta, haber cubierto la reparación de daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en la ley, pues como ya se estableció anteriormente, pues se le condenó al pago de la reparación del daño por la cantidad de 20,000 pesos. Sin embargo, estos quedaron debidamente cubiertos en la audiencia correspondiente a la solicitud del procedimiento abreviado, según resolutivo cuarto de la sentencia emitida en fecha el día 13 de febrero del año 2019. En cuanto a la fracción sexta, no está sujeto a otro proceso penal de fuero común o al fuero federal, pues no se ha hecho manifestación alguna por parte de los intervinientes, incluso el agente del Ministerio Público y la unidad penitenciaria, sobre todo el agente del Ministerio Público, mencionaron que estaban de acuerdo con algunas otras circunstancias y únicamente abrió debate respecto de las dos primeras fracciones. Y en cuanto a que se haya cumplido con con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos, tenemos pues que el sentenciado, como ya dijimos, se le impuso una pena de prisión de 4 años, reducidos en días serían la cantidad de 1,460 días, la cual es el 50% de estos 1,400 serían la cantidad de 730 días. Al día de hoy, 11 de febrero del 2021, el sentenciado tiene 900 días compurgados, es decir, le faltaría nada más 555 días por compurgar. Efectivamente, excede el 50% de la pena impuesta, por lo que de igual manera se encuentra cubierta este requisito. Y por último, no es de los delitos por los cuales se encuentre restricción, como es el delito de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Por lo que analizadas que fueron valoradas cada una de las argumentos vertidos por parte de los intervinientes, es que se debe resolver si se resuelve de la siguiente manera. Primero, se concede a Julio el beneficio de la libertad condicionada establecido en el artículo 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Segundo, en consecuencia, se ordena su inmediata libertad para que sea excarcelado del Centro de Reinserción Social número 7 con residencia en esta ciudad de Cuauhtémoc, lugar donde actualmente se encuentra recluido.